el grupo de adultos, niños y adolescentes, y el grupo de mes de abril, el mes de mayo y algunos de verano. Wow, genial, genial, genial. Súper bien. Andrea está ahí con cámara apagada, muy mala señal. Ok, Andrea, esperemos que sí se pueda escuchar esta clase sin problema. Ayuda, si hay algo mala de señal, apagar la cámara para disminuir la carga de demanda de la velocidad de internet. Entonces, si alguien tiene que apagar su camarita, le ayudará un poquito más. Gracias. Si puede estar con ambos, genial, porque muy bien, siguen conectándose. ¿Cuánta gente se va a conectar, Karina? ¿Me puede Bueno, ayudar? podemos... ¿Cómo cambio el audio al auricular? Para poder Enchufándolo. Enchufándolo. No me funciona. Ok. Capaz, seguramente tú... Tiene dos orificios. Bueno, hemos invitado a todos los grupos que somos como un grupo de 100 personas, pero muchos están trabajando, así que van a participar de la reunión, digamos, desde la grabación. Perfecto, muy bien. Pero sí, si nos tomamos unos minutos y como para poder iniciar, ¿le parece, doctor? Sí, claro, tú me dices, yo espero unos minutitos y tú me dices que iniciamos. Sí, una vez que demos inicio a la reunión, lo que hacemos es silenciarnos para poder escuchar bien al docente. De acuerdo. ¿Hay alguien que no está en Argentina? Porque tenemos alumnos en otros países, doctor. Usted está en México, tenemos gente de Chile, tenemos gente de Uruguay, de Bolivia, de Perú. Iba a entrar una chica de Costa Rica, no sé si ingresó ya. Los que estamos somos todos argentinos, menos el doctor. ¿Sí? Bueno. Todavía no ingresaron los alumnos extranjeros entonces. Pero sí, también están cursando de otros países. Está bien. Excelente. Buen día, dice Fabiana, buen día. Hola Fabiana, buen día. Bueno. Todos tienen los nombres, perfecto. Ayer mi hija intentó conectarse con su grupo de estudio desde el celular, y como le aparecía no aparecía el nombre, la docente la eliminó, y después nunca más pudimos entrar. Tuve que mandar nota a Zoom para que por favor la pudieran volver a admitir. Un tema. Porque claro, las escuelas por un tema de seguridad, si no conocen el nombre de la persona que está ingresando, no los admiten. Sí, los bloquean. Y bueno, o sea que sí, ayer para mí fue una mañana complicada porque no teníamos internet. Para mí fue una mañana complicada. Y la opción era el celular, a través de los datos. Y bueno, no pudimos, así que una hora de lucha, y por más que me cambié el nombre, por más que quise entrar con otro mail y demás, como que se ofendió Zoom y no nos dejó entrar de nuevo. Wow. Por ahí han tomado recaudos después de todos esos problemas que han tenido de filtraciones. Claro. Sí. Así que ya sé que si un día no hay internet, o sea, nada, ya está. No hay internet, ¿qué voy a hacer? Contra esas cosas hoy no se pueden luchar, parece. Así que bueno, igual ahora estamos todos en grupo con el... hola Gonzalo, ¿cómo estás? Todos con sus nombres. Si hay alguien que lo hace a través de su nombre de fantasía, me lo hace saber por el WhatsApp, así los admitimos. ¿Dónde quedaron? Cuando el micrófono, ¿dónde tengo que apretar?
Todos han entrado sin problema, ¿verdad? Bien. Dice apagar el micrófono para que nosotros no puedo. ¿Allá dice grabando? Yo no salgo. Bueno, siguen ingresando, vamos con 31, vamos. Bueno, descontando, ¿no? 32. 32, 33. 34. Ah, muy bien, pues excelente. Ay, no, porque se escucha. Después lo subís. Bueno, 6 minutos de las 10 de la mañana. ¿Les parece? ¿Comenzamos? Comenzamos. Si no... Bueno. Bueno, les agradezco a todos esta infinita puntualidad, genial, impecable. Bueno, para mí es un placer contar hoy con el docente, con el doctor Carlos Gutiérrez. Le cuento que yo también soy alumna de él porque estamos realizando con un grupo de graduados también de nuestro curso, pero de camadas anteriores, una capacitación como instructores o facilitadores en educación socioemocional. Es allí como donde lo conozco al doctor y donde, bueno, a través de la gente de también exalumnos de Chile, con lo que hemos conformado el Consejo Internacional de Arte Terapia o Arte Terapéutico. Y bueno, la verdad que para mí era muy importante que el doctor hoy pudiera participar de esta clase. Les puedo asegurar que yo como alumna disfruto mucho cada semana compartir esta capacitación y bueno, también quería compartirlo con ustedes. Así que bueno, doctor, un placer realmente que nos pueda acompañar en la mañana de hoy y que bueno, pueda formar parte como equipo docente. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Karina. La verdad es que estoy muy contento, muy agradecido que me hayas invitado a esta clase de educación emocional y muy contento de conocer a tus alumnos. La verdad estoy muy contento, en un número de 4 personas estamos ya conectadas, está fenomenal. Gracias, muy agradecido y muy contento de conocerlos a todos. Bien, vamos a empezar. Les platico, bienvenidos. Hoy vamos a hablar un tema que es educación emocional. Vamos a poner una mirada de qué es esto de inteligencia emocional, qué significa crear espacios de educación emocional, de dónde podemos tomar herramientas para facilitar el aprendizaje de los alumnos de estas habilidades. Y bueno, para empezar esta clase, quiero invitarlos a ver este video para crear el vínculo en esta hora y media que estaremos juntos en esta sesión. Por favor, silencien los micrófonos. Tomás, entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. Muy especial, Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo.
Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. Este video me encanta porque muestra algo muy importante, la educación emocional y la importancia de los valores y de esta educación que sucede, la importancia del rol de los padres de familia para que esto suceda. Bien, pues les platico. Todos sabemos que la educación tradicional o la educación en conocimiento es muy buena, pero hoy sabemos que es insuficiente. ¿A qué me refiero? Tan importante es la educación tradicional como lo es la educación emocional. Sin embargo, hoy pocas instituciones educativas tienen dentro de su programa una buena estructura de desarrollo socioemocional. Muchos nos preocupamos por crear los contenidos, por crear las clases, pero olvidamos lo más importante, que es el docente. El docente es la clave fundamental para el desarrollo socioemocional. Un docente que ha llevado el entrenamiento, que ha desarrollado sus habilidades socioemocionales, podrá construir con mayor efectividad contextos de aprendizaje creativo, donde las emociones son parte del desarrollo de las personas. Bueno, y esta es la pregunta con la que siempre inicio. ¿Cómo está usted hoy? ¿Cómo estamos? ¿Me pueden ayudar a través del chat colocando cómo estamos hoy? ¿Cómo están hoy? Hacemos el ejercicio y los empiezo a leer. De lujo un poder hacer esto estando a 1,700 kilómetros de ustedes. ¡Wow! Desde Bariloche los abrazo. Hola Marinés, estás súper a distancia. Pues, ¿qué te digo? Yo estoy acá en México. Genial. Muy bien. Hola. Hola, hola. Hola, ¿cómo les va? Genial. Dicen aquí feliz, contenta, placer escucharlo, bien contenta. Sí, estoy muy contenta. Genial. Genial, genial. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Concentrada, intrigada, dice Alejandra. Lorena, agradecida, contenta de compartir. Buenos días, felices de escucharlos. Muy bien, miren, me encanta. Muchos, lo que nos lleva a esta pregunta es a ser conscientes de nuestras emociones. ¿Qué emociones estoy viviendo? ¿Me siento ansioso? ¿Me siento con intriga? ¿Hay un poco de miedo? ¿Hay un poco de, quizás hay un poco de expectativa? ¿Sí? ¿Qué emoción estoy sintiendo? ¿Qué emoción está ahí? Esta pregunta nos lleva a hacer esa reflexión. Y es tan importante porque el primer paso de la educación emocional es crear un contexto donde la emoción se importa, donde el cómo estás importa. Porque ustedes no me dejarán mentir, pero habitualmente vivimos en un mundo tan acelerado en donde solamente nos saludamos y decimos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y hasta ahí. Porque vivimos tan acelerados que no nos damos un tiempo de decir, ¿cómo estás? Pues déjame te digo, ¿cómo estoy? Ansioso, molesto, tranquilo, ¿sí? Entonces, no nos damos ese tiempo de detenernos cada vez que nos hacen esta pregunta. Y esa pregunta es maravillosa porque nos ayuda a ser conscientes de qué emoción estamos sintiendo. Entonces, bien, pues es importante el cómo estás. Claro que es importante el cómo estás. Claro que es importante todos los días con tus hijos, con tu pareja, con tus vecinos, con las personas que te topas en el camino, con las personas con las que colaboras, porque el cómo estar es darle importancia a todo. Bien, pues, y luego viene la pregunta, si vamos a hablar de educación emocional, pues bueno, la educación emocional que implica desarrollar una inteligencia que se llama inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia entonces? Pues en este tema hay mucho debate. Pero hoy sabemos que la raíz etimológica de la palabra inteligencia hace referencia a quien sabe elegir, es decir, a tomar decisiones. Por lo tanto, inteligencia, que viene de inter, entre, y legere, escoger, hace dicha referencia.
Esto es muy importante porque, fíjense, normalmente acostumbramos a decir, mira, esta persona es muy inteligente o esta persona es más inteligente. Y ahí nos detenemos en un punto. Porque, ¿a qué nos referimos cuando decimos que son inteligentes? A que memorizan, a que saben responder, a que saben resolver problemas. Bueno, pues todo esto está implícito. Sin embargo, la inteligencia tiene que ver con tomar decisiones, con saber elegir. Y esto es bien importante porque, fíjense, hay un paradigma. Aquí en México hay una frase que dicen que el saber da poder. No sé si también en Argentina, allá en sus países, usen esta frase de el saber da poder. Pero yo digo que el saber no da poder. No tiene nada que ver con el poder, sino el poder se adquiere cuando aplicamos el conocimiento, no solo saberlo, sino aplicarlo. Y esto es muy importante porque fíjense que existen muchas personas que tienen una capacidad impresionante de memoria y saben mucho, pero saben, no realizan nada. No son congruentes entre lo que saben y lo que hacen. Y esto es bien importante porque me ha tocado ver historias de personas con posgrado y sin capacidad de sostenerse de manera por sí mismo, ¿sí? Sin la capacidad de ser independientes. Entonces, algo está faltando ahí. Algo de la capacidad de toma de decisión, algo de la seguridad en sí mismo de salir adelante está fallando. Entonces, bien, esta palabra inteligencia nos dice quién sabe elegir. Hay ingredientes, como lo dijimos. Los ingredientes son la capacidad de entender y comprender, de resolver problemas, la habilidad y la destreza y la experiencia, y un conjunto de funciones que tienen como objeto el conocimiento. Pues bien, la definición de la Asociación Americana de Psicología es la capacidad de poner en marcha las funciones intelectuales que permiten comprender los procesos como la asociación, la imaginación y el entendimiento para adaptarnos al entorno, aprender de la experiencia y superar los obstáculos. Fíjense, es como un sistema operativo que nos permite entender lo que sucede ahí afuera, utilizar esas herramientas como la asociación, la imaginación, el entendimiento, para que podamos aprender de lo que sucede en la experiencia y que podamos, a través del aprendizaje en la experiencia, superar los obstáculos. Algo tan sencillo como, bueno, pues si toco una flor y esa flor me produce una reacción que me genera incomodidad, pues bueno, a través de la experiencia aprenderé a no tocarla. ¿Sí? Como todo lo que hemos vivido en la vida. Pero sin embargo, el ser humano comete error tras error y no aprendemos de la experiencia, ¿no? Y hemos devastado el mundo a través de la urbanización, hemos acabado con la naturaleza y parece ser que apenas nos damos cuenta. Hay dos generaciones juntas que están buscando que cuidemos más el mundo. Bien, y lo otro es la emoción. Pues, ¿qué es la emoción? Una reacción química que nos predispone a la acción. Es una reacción química que nos predispone a la acción. ¿Qué significa esto? Que sin emoción no hay acción, que sin emoción no nos movemos, que sin emoción no hay intención. Es bien importante la emoción porque toda nuestra conducta, todo nuestro comportamiento, toda nuestra forma de actuar depende de la emoción que está atrás. Es decir, podemos quejarnos de lo que está sucediendo con la naturaleza, porque hay una emoción atrás, una emoción de desagrado, una emoción de intolerancia, una emoción de enojo, una emoción de ira, o quizás una emoción de miedo, porque hay varias emociones que nos mueven a tomar nuestras acciones. Es decir, al ver una devastación, y este es el ejemplo que hemos estado usando, si estamos devastando la naturaleza, hay quienes a través del miedo decir, ¿qué va a pasar? Nos va a afectar a nuestra salud. Y el miedo mueve a la queja. El miedo mueve a la protesta. Pero hay quienes se molestan, se sienten imposibilitados de no poder hacer nada para detenerlos y desde la ira, desde el enojo, protestan. Desde el enojo actúan. Y hay quienes les causa tanto asco, tanto desagrado ver lo que hacen con la naturaleza, que desde la intolerancia actúan. Y fíjense, es bien importante, porque no es lo mismo actuar desde la ira, ni desde el miedo,
ni desde la intolerancia, porque quienes actúan desde la ira pudieran llegar a tener protestas violentas, protestas agresivas, si no son conscientes del enojo que traen, si no son conscientes de la molestia que esto genera y del objetivo que persiguen, pueden generar protestas violentas. El miedo igual. El miedo puede iniciar con una protesta pacífica, pero si está surgiendo desde el miedo, cuando sientan mayor tensión, habrá una reacción de escape o huida. Entonces, vaya, que sí tiene mucho que ver de qué emoción partimos y ser conscientes de ella. Porque si no somos conscientes, podemos actuar de muchas formas y después decir, cielos. Creo que no era de esa manera. Entonces, bueno, tan importante es la emoción, reacción química que predispone el cuerpo a la acción. Me gustaría aquí preguntarles, ¿cuántas emociones conocen? Me pueden compartir por el chat. Mientras aquí veo que Gonzalo ha levantado la mano para participar. Entonces, mientras me compartan cuántas emociones conocen por el chat, me gustaría dar la oportunidad que Gonzalo nos comparta. No te escuchamos, Gonzalo, está en silencio. Déjame. Ahí está, perfecto. Hola. Hola, hola, Gonzalo. Hola. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, en cuanto a las emociones, la ira, por ejemplo, el enojo, la bronca. Yo tenía una pregunta con respecto a la ansiedad. La ansiedad de por sí no es una emoción, ¿no es cierto? No es una emoción. La ansiedad es ya una sensación que está varada en una emoción, es decir, ya es un sentimiento. Ah, ok. Esa era la duda que tenía, por eso había levantado la mano. Ok, excelente, Gonzalo. Y precisamente aquí es donde vamos a ver qué emociones conocemos para hablar y distinguir entre emoción, sentimientos, resentimientos y también hablar de lo que son los estados de ánimo, los estados emocionales. Pero aquí les leo, fíjense. Empiezo a leer. 6 emociones básicas, todas se derivan de ella. Alegría, tristeza, miedo, angustia, enojo, amor. ¿Ok? Alegría, miedo, enojo, tristeza, asco, entre otras. Las emociones básicas, conozco miedo, ira, alegría, tristeza y luego combinaciones. La alegría, felicidad, éxtasis, miedo. Ok, alegría, tristeza, miedo, asco, ok. Me parece que para realizar un registro de este nivel hay que considerar aspectos culturales por la consideración de la nomenclación de emociones. Hay que delimitar primero las fuentes de esta clasificación. Vale, muy bien, Paula, muy bien. Pesimismo, pregunta Sandra. Ok, Diana, miedo, ira, alegría, angustia, tristeza. Wow, genial. Miren, todos tenemos una idea de las emociones y eso es buenísimo. Pero fíjense, les voy a compartir las emociones básicas que se estudian. Las emociones básicas que se estudian es la felicidad, que es la alegría, no la plenitud, porque la felicidad, una cosa es estar feliz, la felicidad, la alegría, son emociones, pero tienen varias etapas, ahorita lo mencionaban, el éxtasis. El éxtasis es cuando estamos felices y decimos, ¡yes! ¡Wow! Sí, estamos gritando de éxtasis, de un placer, de un logro, de algo que hemos alcanzado. Pero no podemos estar ahí todo el tiempo, porque miren, créanme, 2 horas y nos morimos. Ese éxtasis hay una liberación tan importante de neurotransmisores que si eso durara o se extendiera por más tiempo, comprometería la fisiología del cuerpo. El éxtasis es para decir yes en un ratito y sentirnos plenos y luego entramos a la plenitud, que es sentirnos alegres, felices por un logro, ¿sí? Entonces, el éxtasis es parte de la felicidad. El enojo es una emoción que aparece cuando nos sentimos limitados, cuando sentimos que algo no podemos hacer. Y recuerden cuando hace unos 3 años que éramos adolescentes, no sé si todos lo recordarán, todos estamos recién salidos de la pubertad, ¿sí, verdad?
Veo puro joven. Pero recuerden que cuando éramos adolescentes, si le decíamos a nuestros padres que queríamos ir a una fiesta y nos decían, no sales, nos enojábamos y hacíamos berrinche. ¿Por qué? Porque nos limitaban, porque no podíamos brincar esa orden. Entonces aparece el enojo. ¿Qué aparece también? El enojo también aparece, por ejemplo, cuando tú esperas una respuesta de alguien para lograr algún objetivo y esto no sucede, te molesta. ¿Sí? Entonces el enojo aparece cuando nos sentimos limitados. El miedo, que es otra de las emociones, aparece cuando algo me falta. Y aquí puede aparecer también la ansiedad, Gonzalo. Fíjate que la ansiedad es parte del miedo. La ansiedad es cuando estamos inquietos por llegar al futuro, ¿sí? Inquietos por el futuro. Estamos esperando que algo se resuelva, queremos ya estar en el siguiente día, queremos ya estar en ese momento, queremos tener ya una respuesta pronta, pero como no la tenemos y nos hace falta, aparece el miedo. Y la ansiedad puede estar provocada por el miedo. La emoción básica que está detrás de la ansiedad es el miedo, porque nos hace falta algo. Fíjense, miedo no está relacionado con ser débil o con ser menos o con ser vulnerables. No, el miedo está relacionado con la conciencia de que hay algo que no tenemos, que nos hace falta. Por ejemplo, yo quisiera saber qué es lo que va a pasar en la clase y me gustaría vivir toda esta experiencia, pero me voy un poco al futuro y entra la ansiedad. Yo quisiera saber si mis padres están de buenos de salud, llamo y no me contestan y aparece la ansiedad, porque aparece un miedo a decir, ojalá no les haya pasado algo, no me contestan, ¿sí? A los hijos les pasa cuando las que son mamis aquí, que le llaman al adolescente y no contesta y aparece la ansiedad. Ay, ojalá no le haya pasado algo, porque aparece el miedo, los pensamientos que nos dicen, hoy en día no es tan fácil, no se lo ven fácil los chicos. Entonces, ¿qué pasa? Aparece el miedo, aparece la ansiedad. Entonces, tiene que ver con algo que nos falta. ¿Qué nos falta? Y lo primero que hay que preguntar, ¿qué nos hace falta? Bueno, pues nos hace falta saber que está bien, para estar tranquilo. Muy bien, pues entonces trabajar en ello. La tristeza, porque fíjense, también cuando estamos, me regreso un poco, cuando estamos con la ansiedad de que, oye, el chico no contesta, el chico no contesta, el chico no contesta, y estamos con un miedo terrible, pero cuando nos contesta, nos confundimos y nos vamos a una emoción secundaria. ¿Cuál es? El enojo. Y terminamos diciendo, ¿por qué no me contestas? Te estoy llamando, ya te he dicho que debes. Entonces, no hacemos conciencia que estamos parados en el miedo y resolvemos el miedo, sino que nos vamos a una emoción secundaria que no nos adapta, sino que nos desadapta y creamos el conflicto. Entonces, es bien importante saber que también aparecen emociones primarias y aparecen emociones secundarias, como lo puede ser también en la pérdida. Cuando tenemos la pérdida de un familiar, puede ser que si la muerte fue violenta, antes de sentirnos tristes, quizás podamos sentirnos molestos por la impotencia, por el no poder hacer algo, por no hacer justicia, por la muerte del familiar. Y esa emoción secundaria no nos permite llegar a la emoción primaria, que es la que nos adapta. Es decir, has perdido algo importante en tu vida y la tristeza tiene lugar en ello. Por eso la tristeza nos habla de pérdida. El asco nos dice que rechazamos algo y la suma del asco nos provoca intolerancia. ¿Sí? Eso es algo bien importante. Ahorita vamos a ver el volcán emocional. Luego la sorpresa es la sexta emoción. Pero fíjense, la sorpresa es así como rapidita, ¿no? Imagínense que ahorita revisaran su cuenta de cheques y encontraran una cantidad significativa y dijeron, wow, ¿de dónde llegó esto? ¿No? Abrimos los ojos y decimos, ¿es correcto? Y nos quedamos sorprendidos y después de la sorpresa puede venir la felicidad, ¿sí? Pero también puede ser al revés. Observas tu chequera y ves menos y dices tú, ¡ah, chis! ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo menos en la chequera? Y puede después venir el enojo o el miedo. La sorpresa tiene una característica, es una emoción que llega, es muy rápida, es muy breve y luego nos brinca o nos pasa a la siguiente emoción, que son de las 5 que vemos acá. Estas son las 5 emociones que estudiamos. Pero fíjense, ahorita a la pregunta que decía Gonzalo, si me permiten, quiero compartirles
una imagen. Rafael Vizquerra ha hecho un trabajo extraordinario con un libro que se llama Universo de Emociones. En el libro Universo de Emociones, Rafael nos expone una serie de situaciones o de experiencias que podemos confundir como la ansiedad, ¿sí? Como el estar expectante, como el sentirnos también, por ejemplo, desafortunados. Bueno, ¿en qué emoción están? Y te quiero mostrarles una pequeña imagen, solo que la estoy buscando por acá, quiero encontrar. Quiero compartirles esta imagen, porque esta imagen nos da precisamente esta cara. Vamos a compartirla. No sé si ahora lo ven, aparece como un hexágono de colores. ¿Sí lo ven? Perfecto. Muy bien. Pues miren, imagínense, fíjense todo lo que hay. Dentro de cada emoción aparece la ira, el miedo, la sorpresa, la felicidad, la tristeza, el disgusto o el asco, el desagrado. ¿Se acuerdan de la película de Intensamente de Disney? Bien, pues entonces, imagínense, dentro de la sorpresa, puedo estar entretenido, puedo estar curioso, impresionado, consternado, desilusionado, perplejo, atónito, pasmado, inquieto, enérgico, liberado, eufórico, y todas estas están dentro de sorpresa, como también el interesado, el sorprendido, el confundido, el asombrado, el efusivo, el jubiloso, están dentro de sorpresa. Si nos vamos a tristeza, fíjense bien, estar ansioso, estar abandonado, estar desesperado, deprimido, solitario, aburrido, está en la tristeza. Anhelante, abrumado, ignorado, discriminado, vulnerable, inferior, vacío, abandono, apático, indiferente. Esto está en la tristeza. Y fíjense, esto me recuerda a una experiencia que tuve durante el año pasado en una capacitación que estuve haciendo en una empresa. Estaba una persona que decía, que cuando les decía, bueno, vamos a ser conscientes de qué emoción tenemos, sí, me dice, yo estoy feliz. ¿Por qué estás feliz? Porque fíjate, era día miércoles, y él decía, porque mira, el sábado voy a recibir un premio, y va a haber fiesta, y yo ya quisiera que llegase el sábado. Por eso estoy feliz. Y digo, no estás feliz, no estás triste. En ese momento todo el mundo se sorprendió y dijo, pero ¿cómo está triste? Claro, hay tristeza, porque él no está ni aquí ni ahora. Él está pensando en el futuro, no está aquí ni ahora. Y como está ansioso porque llegue la fecha, está en tristeza. Aquí está. ¿Por qué? Porque está en pérdida. Aún no ha llegado el día del premio. Qué bueno, es un logro. Ese logro lo pondrá feliz en su momento, pero hoy no está en el sábado. Y si hoy está en capacitación, a mí me daría igual que estuviese o no dentro del aula, porque él no está aquí ni ahora. Y lo que sucede aquí no va a tener relevancia en su vida si él no se enfoca primero. Entonces es bien importante. Esta imagen que igual se las comparto, se las voy a hacer llegar a través de Karina, nos ayuda a entender qué situaciones, qué sensaciones, qué sentimientos pueden estar varados en cada emoción y nos da mucha claridad. Igual también les recomiendo el libro de Universo de Emociones de Rafael Vizquerra. Es un extraordinario libro para ahondar mucho en este tema. Bien, pues ahora les comparto la siguiente. Regresamos a la presentación. Pues estas son las emociones, fíjense. Y nuestro volcán emocional nos habla de que, pues bueno, si sumamos el miedo tras miedo tras miedo, aparece el terror. En la tristeza, la suma de tristeza, depresión. En la alegría, la euforia. En el enfado, la ira. En el asco, la intolerancia. Y en la sorpresa, la obnubilación. Y fíjense, esto es bien importante. Cuando vamos a ver una película de terror, nos dan susto tras susto, tras susto, tras susto, y salimos aterrorizados de ver la película. Pero en el enojo, ¿alguien recordará la historia? Un día me levanto y salgo y está pinchada la llanta del coche. Cielos, arreglarla. Se me hace tarde. Y luego se atraviesa el tren, ¿sí? Y un tren muy largo. Y luego pasan cosas. Llego tarde al trabajo. Luego me han regañado por llegar tarde. Y lo han hecho delante de todos. Y estoy molesto. Entonces, se va sumando.
De repente te llama tu mujer o tu pareja y te dice, ¿pasas por la leche en el camino? Sí, cuando llegas a la casa se te olvidó. Y te dice, ¿y la leche? Y explota tu volcán emocional. Con ira dices, es que no eres considerada conmigo, yo que me he llevado un día fatal, que he estado complicado, que me esfuerzo, y empieza la discusión. ¿Por qué? Porque apareció el enojo y no lo aceptamos, no lo canalizamos, lo fuimos acumulando. ¿Y qué pasa? Explota el volcán emocional. Como también, fíjense, hoy está, se han hecho estudios y se dice que si una persona durante un año, o sea, en el transcurso de un año, tiene una pérdida de un familiar cercano, pierde el trabajo, ¿sí? Si pierde un familiar, pierde el trabajo y tiene ruptura de pareja y todo sucede en el mismo año, tiene una alta probabilidad de morir en el año inmediato siguiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que ver con este acúmulo de tristeza, ¿no? La pérdida de la familia, la pérdida del sustento económico, la pérdida de la pareja. Bueno, tiene probabilidad de morir tanto fisiológicamente como a través del suicidio, ¿no? Que también eso puede pasar. Pero es el cúmulo que nos lleva a la depresión. Y tristeza tras tristeza, pues nos deprimimos. Hay gente que, caramba, todo lo ve súper mal, ¿no? Qué triste esto, qué triste el otro, los ves muy deprimidos. Estar encerrados en casa ahora con la cuarentena, no sé si a ustedes les ha pasado, pero pasa muy normal que nos empezamos a deprimir. ¿Por qué? Pues porque falta la interacción, porque falta hacer actividades que ayuden a la liberación de neurotransmisores que mejoren nuestro bienestar, que ahorita nos iremos mencionando un poco más adelante, ¿vale? Bien, pues en el hecho de que estamos viendo qué es la educación emocional y que, pues bueno, entender que la inteligencia emocional es una inteligencia diferente al coeficiente intelectual, que ambos combinados son extraordinarios, que no es que uno sea mejor que otro, sino que ambos, se requiere de ambos, como se requiere ser bueno para saber sobre un tema y la capacidad de responder ante un tema y tomar decisiones y arrojarse sin miedo, es donde se complementan uno y otro. Pero algo bien importante, como las emociones no se pueden razonar, fíjense, muy importante, la emoción no se puede razonar, porque cuando razonamos perdemos la conexión con la emoción. Entonces, no podemos, o es evidente que no podemos enseñar las emociones como enseñamos matemáticas, como enseñamos biología, como enseñamos las ciencias sociales. No, necesitamos crear una forma diferente para que las emociones se aprendan, para que la conciencia emocional suceda. Y para esto es que nosotros proponemos al método Inspira. ¿Por qué? Porque ahora con los estudios de la neurociencia y la neurociencia aplicada en la educación nos ayuda a entender que el cerebro tiene diferentes procesos de aprendizaje y que en estos procesos de aprendizaje la metodología, es decir, el contexto que se crea para que esto suceda, pues es importante. Por lo tanto, si yo educo a las emociones a través de la forma común de decir, a ver, conocer cada emoción, ahora hagan este ejercicio, ahora hagan esto, y no dejar al proceso de reflexión, pues bueno, ahí es donde no lo asimilamos o no lo llevamos o no lo introyectamos, no lo llevamos hacia adentro. Es bien importante porque pudiéramos ser expertos en inteligencia emocional, pero armar un berrinche en cada momento que aparezca esa oportunidad. Entonces, eso es muy importante y eso es algo que tener en cuenta, porque imagínense ser emocionalmente inteligentes, conocer todo y no poder controlar los berrinches. Bueno, algo bien importante, no significa que porque yo ya haya tomado una formación de inteligencia emocional no haga un berrinche. Claro que no. Pero aquí lo que sugiere es que una vez que desarrollamos nuestras habilidades emocionales, quizás nuestra cantidad de berrinches, nuestra forma de relacionarnos con los otros será mucho mejor y disminuirán los eventos que tenemos cuando nos ponemos
pues ya saben, un poco complejos. Entonces, el método Inspira lo que sugiere es tomar del coaching humanista, una metodología que permite que el aprendizaje no sucede del maestro al alumno, sino que el aprendizaje sucede desde el alumno. Por lo tanto, el método Inspira implica utilizar competencias y distinciones de la facilitación de aprendizaje donde el maestro no sugiere, no dice, no recomienda, sino lo que busca es crear un espacio en donde el alumno pueda aprender por sí mismo y el docente lo que hace es retar y desafiar al aprendizaje para mover al alumno de la zona de confort y buscar que el alumno empiece a reflexionar sobre las situaciones de su día a día. Y algo bien importante, el alumno aprende más de las cosas que hay en su contexto que de las cosas que les podamos hacer imaginar de otros contextos. Por lo tanto, implica que el alumno lo haga desde dentro. Y algo bien importante, hoy sabemos que el cerebro necesita emoción para aprender. Por lo tanto, la técnica lúdica, las actividades lúdicas con ellos, los juegos, las dinámicas, el mantenerlos activos y divertidos, hace que el alumno se involucre más en este proceso de aprendizaje. Bien, pues hoy sabemos que la inteligencia emocional no es algo que surgió de una persona trasnochada, que un día dijo, es que saben que hay una inteligencia emocional. No, hoy sabemos que han existido personas, muchas personas que han aportado al campo de la inteligencia emocional. Tenemos el caso de Howard Gardner, que nos habla precisamente de decir, dejemos el enfoque pasivo del alumno, dejamos que el alumno sea activo, se refiere a abandonar la creencia de que el aprendizaje sucede del maestro hacia el alumno y a permitir el espacio en donde el alumno puede crear su propio aprendizaje por sí mismo. También Howard Gardner nos habló de las 7 u 8 ya inteligencias múltiples, entre las cuales está la espiritual, la emocional, la kinestésica, la lógica matemática, ¿sí? Él nos habla de estas inteligencias. Después, otra aportación maravillosa fue de Carl Rogers. Quienes son psicólogos aquí pudieran conocerlo. Carl Rogers es el psicólogo de la psicología humanista, en donde él apostaba al desarrollo del potencial humano y a las relaciones y a la creatividad para llevar a la persona a la felicidad. Fíjense, algo muy importante, decía, oye, si hay mejor relaciones entre los seres humanos, pues hay más creatividad y por lo tanto la persona puede ser más plena, puede ser feliz, puede liberar su potencial. Y esto es cierto, porque hoy hay investigaciones que han hecho, sobre todo Martin Seligman, la ciencia de la felicidad, me dice que un pilar importante para que una persona sea plena, es que tenga buenas relaciones personales y mayor número de relaciones interpersonales. Fíjense, es bien importante. Los que más relaciones construyen en su vida y más sanas tienen esas relaciones son más plenas. Esto es algo maravilloso. Tiene que ver con liberación de neurotransmisores. Luego tenemos a los padres de la inteligencia emocional, Peter Salovey y John Mayer. Pocos conocen a estos dos personajes porque de todas las investigaciones que se estaban haciendo, ellos fueron los dos primeros, ellos no fueron trasnochados, ellos sí realmente se metieron a la investigación y dijeron, ¿sabes qué? Es que aquí hay una inteligencia, es la emocional. Y gracias a ellos, todos los investigadores se centraron a la inteligencia emocional. Pero saben, en esa época solamente estaba la inteligencia emocional dentro del gremio de los expertos, de los investigadores, hasta que llegó Daniel Goleman. A lo mejor algunos de ustedes lo conocen. A Daniel Goleman le debemos y le agradecemos que él dijo, bueno, vamos a hacer esto público, y él sacó en el 95 su libro La inteligencia emocional. Daniel Goleman, a través de ese libro, nos permitió conocer que existe la inteligencia emocional y que sí existen 5 competencias. 3 que tienen que ver con la forma de relacionarse conmigo y 3 que tienen que ver con la forma en que nos relacionamos. Perdón, 2 que tienen que ver con la forma en que nos relacionamos con los demás. Luego después, más reciente, tenemos a Martin Seligman, padre de la psicología positiva y de la obra denominada Ciencia de la Felicidad, donde Martin descubre que la felicidad se puede entrenar, que la felicidad se aprende y que hay una serie de pasos o de competencias que nos permiten llegar a la plenitud. Y él pues propone su programa PERMA, que habla sobre
pensamientos o experiencias positivas, o el pensar de manera positiva. Habla también del compromiso con uno mismo en su desarrollo, en su autoconocimiento. Habla de las relaciones, si lo pone en el centro, porque es el eje, es uno de los ejes más fuertes en la parte de la felicidad. Otra es el significado, descubrir y para qué en la vida. Y eso tiene que ver con un entrenamiento emocional importante, porque sugiere el descubrir entre mis conversaciones del ego y mis conversaciones del yo soy, de quién soy yo, de la parte intuitiva de conectar conmigo mismo. Ahí es donde está la información del significado, porque en el ego está, conviértete en esto porque te va a ir mejor, conviértete en esto para ser mejor que los demás. Entonces en el ego está cómo quiero verme por la idea que me venden, pero en el yo soy está mi real esencia de mí. Y eso es importante. Cuando descubren su significado de vida, dejan de trabajar y se ponen a hacer lo que más aman. Y luego también habla de un quinto elemento que es la relación con los logros. ¿Cuántos logros? ¿Cuántos logros? Voy a silenciar un poquitín porque se oye algo de ruidito, pero fíjense, ¿cuántos estamos conscientes de todos nuestros logros? Para empezar, ¿cuántos logros tenemos desde que nos pusimos de pie para acá? Nos despertamos, nos duchamos. Durante la ducha vivimos una experiencia. Fíjense que la ducha es maravillosa porque ayuda a liberar endorfinas. Nos sentimos así, padre, nos emociona. Entonces, hemos vivido experiencias. Estamos en casa, fíjense, estar en casa. Que hoy en día, estar en casa es una situación privilegiada. O sea, poder estar en casa es un privilegio. Porque otros están en el hospital. Muchos otros están en el hospital. Muchos otros ni siquiera tienen casa. Y a veces nos quejamos ahora con la cuarentena de, es que estoy encerrado en casa. Pero valoremos que es una situación privilegiada. Entonces, bueno, Martin Seligman nos habla de su programa PERMA, que finalmente me agrada mucho la forma en que Rafael Vizquerra acomoda las 5 competencias de la inteligencia emocional e involucra este programa PERMA dentro de las competencias. Rafael nos habla de 3 competencias intrapersonales que tienen que ver con la forma en que me relaciono primero conmigo. Y habla de Perdón, se ve muy fuera de foco los PowerPoint. Vamos a ver, ¿ahí se ve mejor? Un poquito. A veces tarda un poquito en que se vea claro. Depende mucho del internet, porque en lo que se tarda en cargar la imagen se ve un poco pixeleada y luego ya mejora, ¿vale? Bueno, gracias. Yo aquí me espero un poquito como quiera explicando en cada diapositiva para que logre verse de la mejor manera con ustedes, ¿vale? Gracias por el comentario. No, gracias a usted. Y bueno, pues fíjense que, ya Rafael Vizquerra nos propone las 3 competencias intrapersonales que tienen que ver primero la conciencia emocional. Primero saber que tenemos emociones, qué emociones tenemos y en qué momento vivimos dichas emociones, qué situaciones nos generan las emociones, qué pensamientos hay dentro de mí, conocer mis debilidades, mis fortalezas, conocerme a mí mismo, es donde está el autoconocimiento. Y aquí mismo es donde se construye la autoestima. La autoestima es el aceptarnos tal y como somos, pero si no nos conocemos, es complejo saber si tenemos una sana autoestima. Es decir, para tener una autoestima, primero hay que conocernos. Y aquí hay 5 dimensiones que hay que aprender a conocernos. Una, mi dimensión mental, es decir, lo que pienso, mis conversaciones, mi entorno. 2, el emocional, qué emociones siento, qué situaciones lo provocan. 3, mi dimensión física, es decir, cómo está mi cuerpo, me he hecho un test, me evalúo, cómo me alimento, y luego viene la parte espiritual, la dimensión espiritual. ¿Qué hago en la parte espiritual? Medito, oro, practico mis valores como la gratitud, el altruismo, la contribución, cómo trabajo mis valores, ahí en la parte espiritual es donde están mis valores, guía,
Y luego la parte social, cómo me relaciono con los demás. Y esto es algo que ayuda mucho, porque justo ahora que estamos viviendo el encierro, no sé cuántos de ustedes están en cuarentena, o cuántos de ustedes se dediquen al área de la salud y que nos toca trabajar. Hay quienes nos dedicamos al área de la salud y tenemos que salir, pero hay quienes, pues no, estamos trabajando desde casa. ¿Y qué pasa? Que, bueno, pues suceden cosas afuera, pero también suceden cosas aquí adentro. Y nuestros pensamientos, nuestras emociones, ¿sí? Nuestra parte física se ve involucrada en ese proceso de encerramiento. Entonces, ¿cómo la cuidamos? ¿Cómo cuidamos la parte espiritual? ¿Cómo contribuimos al mundo estando desde casa? ¿Cómo podemos relacionarnos con los demás estando desde casa? Hay distanciamiento social, pero no significa que seamos antisociales. Significa que a lo mejor ya no podré visitar a esa amiga, ya no podré visitar a la familia, pero les puedo llamar, puedo hacer una videoconferencia, ¿sí? Puedo estar pensando en ellos, ¿sí? Puedo activar esa parte social. Pues bueno, la conciencia emocional tiene que ver con conocernos y conocer nuestras emociones, porque después viene el siguiente elemento que es, o la siguiente competencia, que es la gestión emocional, aprender a regularlas, ¿sí? Y luego después, la tercera, que ya en conjunto conecta con tu significado de vida, es decir, descubrir tus para qué, porque una vez que descubres un para qué, te conectas con la parte emocional, con la pasión, y eso te empuja, da drive. En la inteligencia emocional, uno de los puntos más pues cuestionados, al menos que se cuestionan por los padres o por las empresas, me dicen, oye, ¿cómo le hacemos para que la gente tenga su propio drive? Es decir, que la gente no espere a que se le dé una orden para que siga, sino que sea proactivo y que tenga un empuje autónomo. Pues bueno, conectarlos con su esencia, conectarlos consigo mismo, con su para qué de vida. Nuestro para qué nos va a dar el drive, nos va a hacer que avancemos solitos, ¿sí? Que tengamos autonomía. Por eso, la autonomía emocional. Y dos, las dos que dependen o que tienen que ver con la forma en que nos relacionamos con los demás es las habilidades sociales, donde está la empatía, la forma en que nos relacionamos, las competencias que necesitamos para relacionarnos mejor. Es decir, hay competencias como la escucha fenomenológica, que es importante para establecer una mejor relación, ¿sí? Y para ser empáticos, porque a veces nos cuentan el problema y decimos, somos empáticos porque lo entendemos, y es que no lo entendemos, es que lo interpretamos a nuestra experiencia. Y entonces dejamos de escuchar al otro y nos centramos en escuchar nuestra propia experiencia. Y luego están las habilidades de vida y bienestar, en donde está la ciencia de la felicidad, la gratitud, la gestión del tiempo, la gestión del cambio, la creatividad, el expresar el gracias, el te amo, ¿sí? El expresar el perdón, saber pedir y ofrecer perdón, eso es bien importante. Entonces, estas habilidades de vida y bienestar son aquellas que nos mejoran la experiencia de vida y que nos llevan a la plenitud. Bien, voy a hacer una pequeña pausa porque veo algunos mensajes, quiero leerlos a ver si hay algún mensaje en el chat. Ok, se aprende haciendo. Aprender haciendo, así es, Fabiana, hablamos de aprender haciendo. Ok, no se logra bien ver las imágenes, no se lee, PowerPoint se fue fuera de foco. Ok, no se preocupen, chicos, a veces esto pasa de que se va de foco por el internet, pero esta clase también va a estar grabada y mientras se graba, pues se ve la imagen con calidad. Entonces podemos volver a vivir esta experiencia con la clase grabada. Se escucha mal, dice Fabiana. Bueno, esperemos que se resuelva. Probablemente sea un tema de internet. No se escucha nada. ¿Se ve bien ahora? Ok, bueno, pues ha sido esto. ¿Cómo se entrena la escucha fenomenológica? Pregunta Paula. Desde vuestro método, ¿qué aconsejan? Mira, hay ejercicios que nosotros hacemos, hay dinámicas desde el método, vamos entrenando el paso a paso, pero una es aprender a callar a mi yo uno o a mi ego, aprender a distinguir la conversación de mi crítico interior y de mi guía interior. Y una vez que aprendemos a discriminar o que somos conscientes de ello, hay dinámicas como escribir lo que se dice, quizás al principio, cuando estamos con alguien, escribir lo que se ha dicho para no irnos a nuestra interpretación y quedarnos en lo que se ha dicho solamente.
Entonces, hay varias dinámicas que nos pueden llevar a ser fenomenológicos, porque sí es complejo, Paula. Al principio es muy complejo porque estamos acostumbrados a interpretar y al escuchar y al estar escuchando e interpretando, ¿no? Queremos ir a prisa, la ansiedad no nos deja, nos acelera. Entonces, ejercicios como a la hora de escuchar a alguien escribir lo que se ha dicho, ¿sí? Hacer una descripción, aprender a observar, aprender a escuchar y aprender a controlar el juicio. Entonces, en el método entrenamos con varias dinámicas que, bueno, nos irán desarrollando esa habilidad fenomenológica, no solamente de la escucha, sino también de la observación. Podemos tener observación fenomenológica. Silvia, se nos va a hablar de cómo conectamos con los chicos, chicas en los talleres, los que llegan enojados, por ejemplo, enojados, quise escribir, ok. Ok, bien. Sí, Silvia, mira, vamos a hablar de gestión emocional. La siguiente clase que vamos a programar, ahorita vamos a hablar así del contexto en general de la educación emocional, lo que es la emoción. Luego tendremos una segunda clase que me ha comentado Karina, probablemente sea en los próximos días, en donde hablaremos de gestión emocional. Ahí les compartiré cómo podemos trabajar las emociones con los chicos que llegan enojados, ¿no? Cómo crear un contexto para ayudar a la gestión emocional de otros. Y eso está fenomenal, porque ¿cómo podemos acompañar a que otros gestionen sus emociones, ¿no? De manera individual o de manera grupal también. Paula dice, entiendo, tengo formación en el enfoque gestáltico. Genial, y me ha llevado muchos años. Entiendo que este nivel de entrenamiento para ayudar a otros lleva mucho trabajo personal. Sí, lleva trabajo personal, así es. Pero básicamente es la práctica. Yo, fíjate que en el coaching humanista fue donde encontré las herramientas más prácticas para desarrollar esta escucha fenomenológica. Y es precisamente donde nos apoyamos con el método Inspira, con el coaching humanista. Aprender a hacer preguntas no directivas, aprender a la escucha fenomenológica, y bueno, nos ha ayudado bastante. Lorena dice, soy consciente que intento establecer relaciones productivas, entiendo la legitimidad de la otra. ¿Cuál es el punto de respetar y legitimar y poner el límite cuando el destrato es permanente? Mi búsqueda. Ok. ¿Cómo saber? Bueno, el tema de los límites. ¿Cómo saber los límites? Los límites en relacionarnos con otros y el saber cuándo, hasta dónde llega mi ayuda, tiene que ver primero con el autoconocimiento. Los límites se desarrollan en la conciencia emocional, en quién soy, en qué es lo que quiero, en cómo me siento, en qué es lo que expreso, y en distinguir entre la conversación de mi crítico y mi guía interior. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una relación, el crítico interior es el que me va a decir qué es lo que debo de hacer, qué es lo que mejor debe de ser o qué es lo que no está correcto hacer. Pero recuerden que el crítico interior se ha construido de la experiencia o de las experiencias desagradables, de las experiencias que nos evitan el desagrado. Y muchas veces está parado en la complacencia, que es un impulsor de calma. Si está nuestro crítico interior parado en la complacencia, entonces nos dice que debemos de hacer todo lo posible por complacer al otro sin importar lo que yo sienta. Entonces, fíjense, bien importante, conocer los impulsores de Kahler, conocer y distinguir la conversación de mi crítico y mi guía interior son dos cosas fundamentales para aprender a poner límites, a poner límites en la relación con el otro. Entonces, esto tiene que ver con la autoestima. Cuando tenemos dificultad para poner límites en cómo nos relacionamos con otros, tiene que ver con la autoestima. Es decir, como no me conozco lo suficiente y como no me valoro lo suficiente, o sea, no hay un control en esto, difícilmente sabré hasta dónde puedo permitir el trato o el destrato con alguien. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues bien importante, desarrollar competencias emocionales, tomar un entrenamiento y ir trabajando muy a profundidad, primero por el autoconocimiento. Bien, dice, genial, gracias, muy interesante, es también poder posicionarnos a la par de nuestro interlocutor, del que tenemos enfrente, así es,
y no situarnos nosotros como dueños, exacto, del conocimiento, sino en lugar del otro de aprendiz. Definitivamente, así es, totalmente de acuerdo. Para ayudar a otros hay que ayudar a nosotros mismos. Así es correcto. Entonces, esta parte nos habla precisamente Rafael Vizquerra. Y fíjense, hay beneficios en la educación emocional. Los beneficios es que en las aulas promueve el bienestar personal, mejora el rendimiento académico de los alumnos por encima de un 11%, reduce los problemas relacionados con las prácticas de riesgo como el alcohol, las drogas, la anorexia, la violencia, mejora la convivencia en las aulas y garantiza un éxito en la incorporación laboral en la etapa adulta. Fíjense en la salud. Esto es bien importante en la salud. Si nosotros trabajáramos las habilidades emocionales, una nos ayuda a reducir hasta en un 80% el estrés. Fenomenal, porque el estrés es una de las enfermedades que está permanente en la mayoría de la población en el mundo. El estrés es una de las enfermedades number one. Entonces, y el estrés provoca otras tantas enfermedades. Entonces, fíjense, si reducimos el estrés, si a través de desarrollar las habilidades emocionales disminuye nuestro estrés, no quiere decir que no lo sintamos, sino quiere decir que lo vamos a aprender a gestionar. Entonces, que no va a haber necesidad de estar estresados cuando no hay que estar estresados. Por lo tanto, a reducir el estrés, reduce el riesgo de que muramos, de que tengamos una muerte por un problema cardiovascular o por cáncer. 2, reduce la aparición de síntomas o de enfermedades recurrentes o enfermedades banales, como por ejemplo, todos nos hemos resfriado alguna vez, pero fíjense, yo soy médico. Un resfriado al año, ok. 2, mal síntoma, hay un problema. O sea, 2 veces que te resfríes al año no es normal. Que nos hayamos acostumbrado, bueno, pero 2 resfriados en el año no es normal. Síntoma de que nuestro sistema inmunológico está un poco deprimido a causa del estrés. Fíjense, ¿a cuántos de ustedes les ha dolido la cabeza? Cuando menos una vez en lo que va del año. Pueden levantar la mano. Yo, ¿verdad? Bueno, 2 veces dolor de cabeza. No es normal. Ni una vez es normal. No es común, ni debe ser normal, ni habitual, ni ocasional que nos duela la cabeza. La cabeza no debe de presentar dolores, a menos que nos hayamos golpeado. Entonces, ojo, significa estrés. ¿Cuántos de ustedes se despiertan en la mañana y están en la cama así como, no me quiero levantar? Quisiera seguir dormido otro ratito. ¿Cuánto nos pasa eso? Síntoma de estrés. Exacto, síntoma de estrés. Entonces, si nos da sueño durante la mañana al despertar y nos sentimos cansados, síntoma de estrés. Entonces, ojo, eso significa que tenemos un estrés crónico. Entonces, bueno, la buena noticia es que se puede gestionar, ¿no? Y que hay una herramienta, que al final les voy a compartir una herramienta maravillosa que nos va a ayudar. Es un ejercicio muy sencillo, muy sencillo, pero nos puede ayudar mucho a aumentar el enfoque. Pero fíjense, sobre todo ahora ante el COVID, si emocionalmente somos inteligentes, enfermamos menos, hasta con el COVID, ¿eh? O sea, donde lo pongan. Lo que pasa es que le hacemos tanta atención al COVID y nos asustamos tanto del COVID que enfermamos más por miedo que por la naturaleza. Enfermamos más por miedo de COVID. Entonces, las personas más estresadas, las personas con menos educación emocional, son las que están más propensas a enfermar. Y no solamente enfermar, sino a complicarse por COVID. Porque una persona con inteligencia emocional puede enfermarse de COVID y no necesariamente complicarse. No quiero decir que es una condición sine qua non, pero sí quiero decirles que cuando menos hoy sabemos que las personas que tienen una buena educación emocional, lo que pueden tener es un mejor sistema de inmunológico, de respuesta ante las enfermedades. Bien, pues también fíjense, hay beneficios en la parte productiva o en las empresas, porque aparte de que también reduce el estrés, pues aumenta la productividad. Fíjense, en las empresas aumenta la productividad al 25%, y como personas somos efectivos hasta en un 30%. Eso es algo extraordinario, porque nuestra productividad natural es mucho más baja y aumentar un 30%, ¡wow! Imagínate 30% más de tiempo en tu día. O sea,
Hoy en día, a lo mejor terminamos de trabajar a cierta hora porque estamos con muchas cosas, pero si aumentase nuestra efectividad, fíjense, nos ahorraríamos más tiempo y nos quedaría tiempo para lo que queremos, para nosotros, para la familia. Eso es algo maravilloso. Mejora el clima organizacional en las empresas en un 56% y mejora el sentido personal. Entonces, lo que nos dice el tema de la inteligencia emocional, de la educación emocional, es que es tan importante que necesitamos ver todos los beneficios que se tiene con la inteligencia emocional. ¿Quién no quisiera esto? Hoy la neurociencia nos ha comprobado que el cerebro aprende a través de la emoción, que el cerebro realmente no es consciente de las emociones porque las emociones viajan en el subconsciente, ¿sí? Hoy sabemos que la emoción no está en la conciencia, están en la subconsciencia. Por lo tanto, suceden muchas emociones, nos enojamos, nos contentamos, nos asqueamos, nos volvemos a enojar, nos volvemos a contentar y no nos damos cuenta que eso está sucediendo porque sucede en el inconsciente. Entonces, es cuando la neurociencia nos propone esta pregunta que todos los biólogos se realizan. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues ahí hay una discusión si fue primero el huevo o fue primero la gallina, pero entonces en la inteligencia emocional hablamos de qué es primero, la conciencia o la emoción. Y nos damos cuenta que la emoción siempre es primero, porque primero llega la emoción y después podemos darnos cuenta. Pero para ser emocionalmente conscientes hay que entrenar la conciencia, entonces primero tiene que ser la conciencia y después la emoción. Significa ser conscientes y anticiparnos, no anticiparnos, sino ser conscientes y prevenir que la emoción nos lleve a conductas no deseadas, ser conscientes de que está y gestionarla de manera efectiva. Hoy sabemos que tenemos 3 cerebros, el reptil, el emocional, que es el límbico, o la corteza cerebral. Y los 3 no se conectan entre sí, fíjense. O sea, a pesar de que sí están conectados, no suceden. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, miren, hay que entender que en la parte prefrontal tenemos un centro que se llama centro ejecutivo. El centro ejecutivo es el que se encarga de decir, a ver, ¿qué emoción traemos? ¿Qué instinto sentimos? ¿Y qué queremos? Y se ponen de acuerdo y lo hacemos, porque el reptil mueve el instinto. El reptil se encarga de comer, de dormir, del sexo, de la seguridad. Por eso, si alguien no ha comido y tiene mucha hambre, híjole, se pone súper hasta violento. Es como la víbora de cascabel. Yo siempre digo, cuando el cerebro reptil, cuando una persona se siente amenazada con su comida, con el dormir, con el sexo, con la seguridad, es como la serpiente de cascabel. Se enrosca y empieza a sonar el cascabel y te dice, aguas, no te acerques porque ataco. Entonces, el cerebro reptil trae la parte instintiva. Luego el cerebro emocional de ese instinto dice, pues siento ira, siento miedo, siento esto, ok. Y luego la corteza dice, bueno, pero yo quiero hacer esto. De tal manera que la neurociencia nos explica lo siguiente. Imagínense, les voy a poner un ejemplo de cómo trabajan los 3 cerebros con esta historia. Hoy es 24 de diciembre, es un ejemplo, hoy es 24 de diciembre, y necesito viajar 1000 kilómetros para llegar con la familia. Me subo al coche, subo a la familia y voy viajando. A las 10 de la noche me llega el cansancio. Me siento cansado y todo está oscuro. Mi corteza cerebral dice, debes descansar. Es muy peligroso conducir de noche y cansado. No pasa nada. Puedes llegar mañana en la mañana y todos contentos. Pero el cerebro emocional dice, esfuérzate, imagínate que llegues a las 2, 3 de la mañana, le des la sorpresa a los abuelos, se den el abrazo y puedan abrir los regalos. ¡Qué emocionante! Pero el cerebro reptil dice, tengo sueño. El resultado es una volcadura y una familia que pierde la vida tras este accidente. Así es como funciona el cerebro. Si el centro ejecutivo no se desarrolla, difícilmente nos podremos dar cuenta de lo que sucede en nuestro cerebro y seremos presas de lo que el cerebro tiene como programa. Entonces, ¿qué implica desarrollar el centro ejecutivo para ser consciente entre lo que nuestro cerebro es reptil o nuestro instinto y nuestras emociones sugieren y hacia donde la razón quiere llegar para que haya un consenso y por eso se llama ejecutivo, que es el que toma las decisiones? Por ello, hablar del método Inspira implica entender que hay que conocemos que existe la neuroplasticidad, es decir, que las neuronas no nacemos con un cerebro y ese cerebro es igual toda la vida, sino que se va desarrollando y que todo
cualquier etapa de nuestra vida se puede desarrollar, pero ser conscientes que la principal etapa de desarrollo sucede durante la infancia y la adolescencia. Entonces, ¿qué queremos hacer con esto? Que se puedan estimular conexiones neuronales para crear nuevos patrones de aprendizaje. Y con esto, entrenar las vías de conexión del centro ejecutivo para que el centro ejecutivo tenga más fuertes sus conexiones neuronales y puedan las personas aprender a gestionar mejor sus emociones. Algo importante es que si esto lo hacemos en el aula, hay algo que se llama memoria emocional. Entonces, quiere decir que lo que bien se aprende, siempre se ha dicho que nunca se olvida, ¿verdad? Por eso, este método aborda las herramientas del coaching humanista y para ello sugiere lo siguiente. Entender que existe un conocimiento técnico y un conocimiento tácito. El técnico es aquel que se puede aprender a través de pasos, pero el tácito tiene una característica, no se transmite. El conocimiento tácito es uno que ya está implícito en nosotros. Por lo tanto, no lo podemos. Y algo bien importante, no se puede transmitir. Es como cuando alguien dice, oye, qué rico te ha quedado este platillo, qué rico te ha quedado la paella, o qué rico te ha quedado este pastel de carne. Bien, me das la receta y te pasan la receta. Lo haces y dices tú, oye, no me supo igual que el tuyo, se me hace que no me diste la receta correcta. Entonces cuando otra persona le pregunta, bueno, a ver, ¿para dónde le venías? ¿Para la derecha o para la izquierda? Dice, no, pues lo venía para la derecha. Es que era para la izquierda, te falló ahí. No es tanto eso, sino que me refiero a que cuando damos la receta de cocina, no sabe igual porque hay un conocimiento tácito que es un poco complejo transferir, que no se puede transferir. Por ejemplo, yo te puedo dar la receta de los ingredientes y de qué hacer, pero la intensidad de la mecha, los colores y la textura de cada uno de los ingredientes del platillo, los va observando cada quien tiene un conocimiento tácito como decir, este es el punto o este no. Entonces eso lo hace diferente. Entonces conocer que existe un conocimiento técnico y un tácito es bien importante, porque el técnico nosotros lo vamos a dar, pero el tácito lo tiene el alumno, entonces hay que dejar que salga. Algo bien importante para trabajar con los niños y con los adolescentes, y que se los digo en mi experiencia, que tengo 5, ya casi 6 años de estar trabajando con niños y adolescentes, es que cuando realmente desarrollamos en la escucha fenomenológica y realmente empezamos a decirle al alumno, tú eres el que decides qué aprender, no soy yo el que te va a obligar a aprender, y creamos un contexto de respeto, con reglas impuestas por ellos mismos, se logra que el alumno se involucre mucho más en el aprendizaje. Entonces, ahora ya no es el que él tenga que aprender, sino que él elige aprender. Y eso es maravilloso, porque fíjense que cuando nos llevan a los adolescentes a sesión, siempre van con los brazos cruzados y yo no quiero venir, ¿verdad? Porque los llevan los papás. Pero una vez que ven la dinámica y que ven el contexto, son ellos los que levantan al papá para que los lleven a clase. Y eso es algo maravilloso. Sobre todo, a mí me encanta porque en la adolescencia, que es un poco complejo, esa etapa, bueno, con estas herramientas te ganas maravillosamente a los chicos. Entonces, volviendo al conocimiento técnico y tácito, hay que conocer que el conocimiento técnico se puede transmitir, es transferible y que se puede medir. Lo hacemos a través de test, a través de exámenes, a través de evaluaciones. Pero fíjense, esto es a lo que hemos estado acostumbrados todo el tiempo. Luego tenemos que cuando llegamos al mundo, estamos pequeñitos, papá y mamá nos dicen qué y cómo debemos hacer las cosas. Luego vienen los docentes y nos dicen lo mismo, qué y cómo hacer las cosas. Luego viene nuestro jefe, ¿y qué nos dice nuestro jefe? También, qué y cómo hacer las cosas. Por lo tanto, todo el tiempo estamos transfiriendo conocimiento a la persona. Eso significa que lo tratamos como si la persona fuera vacía o incapaz. Si no le digo, ¿cómo lo va a saber? Entonces, todo el tiempo tratamos así a los niños. Fíjense, no por algo en la adolescencia, el niño empieza a cambiar y a una vez que se hace adolescente, grita algo muy claro. Nadie me escucha, nadie me entiende. Y se vuelve rebelde porque no se siente ni escuchado ni comprendido. ¿Por qué? Porque todo el tiempo queremos dirigir su vida. Y llega un momento de hartazgo en la adolescencia. Si aprendemos estas técnicas y permitimos que ellos se puedan desarrollar, va a estar fenomenal, porque ellos se van a sentir escuchados y van a sentir que importan y que aportan. Eso es algo importante.
Y bueno, por el otro lado, el conocimiento tácito, él no es transferible, entonces no podemos transferir el tácito, ni lo podemos evaluar con exámenes, solo a través de las competencias. Y pongo el ejemplo aquí con esta imagen de la bicicleta. ¿Cuántos de ustedes han leído un manual para aprender a andar en bicicleta? No hay manual para andar en bicicleta. Entonces, ¿cómo aprendemos? Eso se llama conocimiento tácito. Ya lo llevamos dentro. Aprendemos solos. Aprendemos, súbete y dale, y las veces que te tengas que caer para que ya no vuelva a suceder. La experiencia, conocimiento tácito. Por lo tanto, el tácito sugiere no explicarle al alumno, no sugerirle al alumno, sino dejar que el alumno mismo resuelva sus ideas, les dé estructura, les dé forma y desarrolle la creatividad. Por lo tanto, ellos son tratados como personas competentes, capaces y con habilidades. Entonces sugiere un contexto diferente. No quiero decir que el conocimiento técnico sea malo, sino que todo el tiempo, solo varados desde la metodología del conocimiento técnico, agota y fastidia. Pero si complementamos con el espacio, desarrollar espacios de aprendizaje creativo, de aprendizaje colaborativo, de aprendizaje de uno mismo, del alumno, pues esto compensa el otro sistema. Y eso nos permite que podamos transitar libremente a través de nuestra bicicleta. Por eso es que el método Inspira se apoya del método GROW, que el método GROW, que es la metodología propuesta por Alan Pham y Alexander Graham Alexander, que es con la que se apoya principalmente el coaching, permite el desarrollo del conocimiento tácito. Y miren, bien así sencillo, una pequeña imagen tipográfica, es como ejemplo. ¿Cuántas neuronas se estimulan cuando enseñamos de manera técnica? Estimulamos a un pequeño grupo de neuronas, pero comparado con el desarrollo tácito, miren, se multiplica el número de neuronas que se interconectan. Esto sucede en el cerebro. Por eso es importante, ¿no? Nosotros, apoyados de la neurociencia, de los estudios que ha hecho el doctor Joe Dispenza, nos permite entender cómo se logra una mayor expansión de las conexiones y del aprendizaje a través del aprendizaje lúdico, del aprendizaje no directivo. Eso es importante, la neurociencia que permite la expansión de las conexiones neuronales. Bien. Pues con este tema cierro nada más diciendo que la creatividad, como lo definía Steve Jobs, simplemente consiste en conectar cosas y sucede en el cerebro. La creatividad surge cuando las neuronas se conectan dentro de nuestro cerebro. Pues yo les quiero agradecer el tiempo que me dieron de estar acá con ustedes, no sin antes, pues pasar un espacio de preguntas y respuestas. ¿Les parece? Pero ¿saben? Mientras surgen preguntas y respuestas, como todavía tenemos unos minuticos, quiero ponerles un video que me encanta y que, pues bueno, confirma la importancia de enseñar desde el cerebro del que aprende. Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar. Y yo recuerdo que le pregunté una vez a un niño: si tienes 3 caramelos, ¿te puedes comer 5? Y él me dijo no. Yo le dije: muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice: porque vomito. ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse no razona. Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que le había dicho: tú no puedes comer muchas chucherías porque te vas a poner malito. Y entonces yo caí que quizás sí razonaba, que cuando yo le decía si teniendo 3 te puedes comer 5, él pensó: 3 sí, pero 5 no, porque 5 son muchos. Si me como muchos, entonces me pongo malito. Muchas veces decimos que no razonan, porque desconocemos la causa por la cual se expresan. Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos no significa en modo alguno que no razone, ¿no? Sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido de los niños. Recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre
el objeto como realidad y la representación del objeto. Entonces yo dibujaba fatal y se me ocurrió coger una lámina de un plátano, ¿no? Y yo preparaba esto muy bien en mi casa por la tarde y decía, les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir, ¿qué veis? Y entonces ellos van a decir, un plátano. Y entonces yo diré, coméroslo. Y ellos me van a decir, no se puede porque está dibujado. Y yo ahí entraré con una canalización perfecta para, ¿verdad?, distinguir el objeto real de su representación. Mi clase está perfectamente preparada. Así que cuando llegué al día siguiente, saqué mi lámina del plátano y les dije, ¿qué veis? Todos, un plátano. Digo, vamos bien, vamos según el guión. Y les dije, coméroslo. Y todos empezaron, ñam, ñam, ñam. Y mira, yo me quedé así. Y yo le dije, ¿está rico? Y uno dijo, sí, está muy rico. Y otro ya dice, mi abuelo dice que comen mucho. Dice, mi abuelo va a venir a vivir con nosotros. Y ya nos hablamos. El tema ya no es el plátano, ni la representación. El tema es el abuelo. El abuelo. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar. Aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende, con esas posibles respuestas. Una vez les dije, dime 3 frutas. Y me dice uno, 3 melocotones. Y digo, vamos a ver, que te he dicho 3 frutas, porque uno, oye, también tiene carácter. Y él me dice, 3 melocotones son 3 frutas. Digo, pero 3 frutas, tesoro de fruta, un melocotón, una fruta. Otra. Y ya están siempre los que te siguen, ¿sabes? Y ya se lo van diciendo. Bueno, pues logramos que las 3 frutas fueran melocotón, pera y plátano, por ejemplo. Fíjate que a los 2 días venía en el libro este problema. En una cesta hay 3 melocotones y 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Me dice el niño, 2. Y yo dije, vamos a ver, que lleva razón, que una de 2, o la he liado yo antes, o la ha liado él ahora. Pero esto tiene que aclararse. Así que aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende. Aprendí a adaptar mi mirada a su mirada infantil. En otra ocasión yo recuerdo que les decía, mirad, estoy entre las cortinas y entre la pizarra. Y entonces yo les decía a los niños, ¿habéis entendido? Todos decían que sí siempre. Y dije, a ver, Roberto, ponte entre Marta y Azucena. Y entonces Roberto se quedó quieto en su sitio, de pie, y hizo esto. Me enseñaron a escuchar. Pero escuchar es preguntarse por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen. Y en definitiva, si nos damos cuenta, lo que hace cualquier investigador es escuchar. Es escuchar. Es contar con el otro. Así que yo pensé, claro, él hace esto, porque a mí me ve hacer esto entre. Así que yo puse una papelera, un paraguas, un balón, y entonces yo me pongo aquí, donde está el paraguas, el balón, y le digo, ¿dónde estoy yo? Digo, vamos a ver si lo ven ya. Y me dicen, en el suelo. Sí, es verdad que estoy en el suelo. O sea, te hacen pensar que quizás el adulto sea un niño empobrecido. Así que yo sigo en mi manera de programar y de invitarles a que en definitiva digan lo que yo quiero oír. Sí, en el suelo, pero también, dice uno, con nosotros. Decía, pero es que no va a terminar el tema. Digo, sí, tesoro, con nosotros, con vosotros, en el suelo. Pero, ¿dónde estoy? Dice uno, con Dios. Digo, se acabó. Se acabó el tema. ¿Qué me enseñaron los niños? Todo. Me enseñaron que no existe método de enseñanza superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana. Me enseñaron que cuando mi método falla, cuando lo que yo tengo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado, no puedo decir, el que tiene dificultades es el niño que me mira,
tengo que plantear en modificar el método que llevo. Me enseñaron a callar para que hablaran ellos. Son tus silencios los que conquistan su voz. Me enseñaron todo. Y me siguen enseñando todo. Y este video me encanta porque expresa esa importancia de darle ese lugar a los chicos, de permitir que el aprendizaje suceda desde ellos y que, bueno, que valoremos la aportación que cada ser viene a hacer al mundo y aprendamos con una mirada apreciativa, ver lo maravilloso que tiene cada ser. Bien, pues este es un espacio de preguntas y respuestas. Veo, por ejemplo, aquí que empezaron a escribir, ¿por qué el estrés y el miedo te baja el sistema inmunológico? Fíjense, tenemos dos sistemas en nuestro sistema nervioso central. Uno que se llama simpático, que por cierto no es nada simpático, y otro que es el parasimpático. El simpático se encarga de liberar adrenalina y noradrenalina, que son los neurotransmisores del estrés. Bueno, cuando estamos con miedo o con estrés, estos neurotransmisores se liberan y no paran de estar liberándose. Si dura el estrés 24 horas, es decir, ni siquiera durante el sueño dejamos de estar estresados, entonces el cuerpo va a recibir un agotamiento. Pero fíjense, una vez que el estrés agudo desaparece, o bueno, el estrés ya que se hace prolongado, se hace crónico, se libera otro neurotransmisor que es el cortisol, lo libera la glándula suprarrenal. Esa es una hormona del estrés crónico. Pero esa hormona es un esteroide y esa hormona, cuando se libera, baja nuestro sistema inmunológico. Es por eso que en el estrés, es decir, tener nuestro cuerpo pensando que estamos estresados todo el tiempo, disminuye o afecta en el sistema inmunológico. Tiene que ver con nuestro sistema funcional. Diana dice, como médica, me pasa mucho que la búsqueda de los consultantes ante una cefalea frecuente, gastritis crónica, rinitis crónica, nunca sea desde lo emocional. Fíjate que es cierto. O sea, mira, la rinitis y las alergias, 90% son emocionales, ¿sí? Y se quita sin tratamiento. O sea, yo soy médico también y me acuerdo que la primera vez que aprendí esto, yo me quedé así como que, ¿cómo? Pues a mí me dijeron que había antihistamínicos, que había incluso hasta esteroides. ¡Wow! O sea, me sorprendí. Pero cuando lo estudié más a fondo, que es un tema que me ha fascinado, incluso desde la energética del ser humano, pues te das cuenta que las gastritis, las cefaleas, las enfermedades frecuentes, las rinitis, bueno, tienen que ver con un tema emocional. Se trabaja de fondo desde la emoción. Genial. Cuando tocamos el tema de la emoción, de cómo están en casa, su trabajo siempre causa sorpresa, sí. Y a veces hasta los echas a llorar, porque traen una carga y nadie les pregunta. Entonces, sí, claro que importa cómo estás hoy. Esa es una pregunta que a mí me fascina. Silvia, doctor, quiero hacer una pregunta en torno a la virtualidad, el COVID, que en Argentina es un gran debate. ¿De la virtualidad? Ok. Sí, pues miren, el COVID... ¿qué les puedo decir de este tema? Es un poco complejo, porque, ¿saben? También estudio la parte bioenergética. El ser humano no enferma por el agente patógeno en sí. Es decir, nuestra enfermedad no es por una shigella, no es por un virus COVID, no necesariamente es por el agente. Nuestra enfermedad tiene que ver con nuestra energética y vibración antes que con el agente. Los agentes siempre han estado y van a estar y están incluso en nuestro cuerpo y están en ciertos hábitats. Cuando nuestra energética facilita el movimiento del hábitat del agente, aparece la patología. En cuanto al COVID, mira, si lo tenemos desde una mirada alópata, pues le vamos a echar la culpa al COVID. Tienes COVID, por lo tanto considero que tu enfermedad se debe a eso. Sin embargo, pues bueno, no podemos dejar de lado la importancia de cubrirnos, de tener la responsabilidad de cuidarnos, no porque en sí el COVID sea el causante o el responsable de que nos estemos enfermando, sino saber que hay personas que son más vulnerables que otras
Y el cuidarnos, el no esparcir el virus, es pues cuidar a las personas que son vulnerables para que no vayan a enfermar y puedan llegar hasta perder la vida. Pero sí, definitivamente, o sea, el COVID siempre ha estado. Esta variante no es más que pues lo mismo que he dicho, una variante, y energéticamente el cuerpo puede afrontarlo sin ninguna dificultad. Por eso es que tenemos casos positivos sin patología, ¿verdad? Entonces, sí es un gran debate. Lo importante es cuidarnos, y cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Muy bien, dice Paula, la neurociencia también es un enfoque cultural. Otros enfoques médicos más holistas reconocen otros ecosistemas, organismos, como ejemplo la medicina china. Ajá, sí. Sostener el punto de vista de la neurociencia supone aceptar un esquema explicativo causal de un órgano cerebro en lugar de raíz explicativa. Sí, totalmente de acuerdo. Y en lo personal, no creo que este enfoque logre desarmar la ontología racionalista y positivista. Mira, la neurociencia ha avanzado tanto que incluso los temas de espiritualidad, que los considerábamos como dogmas de fe, ya hoy pueden ser demostrados con la neurociencia. Entonces, hoy sabemos que la meditación sí funciona y tiene muchos beneficios, cuando antes solamente lo intuíamos. Hoy sabemos que el cerebro no aprende si no hay emoción, y que no aprende si no hay alguna cosa que lo motive. Entonces, antes nos decían, apaga esa música y ponte a estudiar, concéntrate porque no aprendes. Hoy sabemos que el cerebro aprende mejor si tienes música mientras estudias. Entonces, hoy la neurociencia nos ha enseñado incluso que lo que nosotros consideramos como una experiencia espiritual tiene que ver con unas activaciones específicas del cerebro y tiene que ver con el entorno y con varios elementos. Entonces, esto no nos aleja, sino que es extraordinario, nos abre y nos expande la capacidad de entender lo que antes no comprendíamos cómo sucedía, y eso es maravilloso. Cuando quieren que les enseñe a dibujar, jaja, no se puede. Ok, bueno, el dibujar es el arte, entonces no todos tenemos una inteligencia artística. Yo, por ejemplo, para dibujar, soy buenísimo para hacer garabatos. Sí se puede aprender y también tiene que ver con la habilidad y con la disposición de la persona. Falta el ejercicio que nos dijiste. Bien, les prometo que en la siguiente clase, que vamos a hablar de gestión emocional, hacemos el ejercicio, ¿vale? Gracias, pues gracias, genial exposición, se pierde un poco el audio, ok, maravilloso, gracias, excelente video, qué bueno que les ha encantado. ¿Cómo se llama? Se llama lo que aprendí lo que los niños me enseñaron, perdón. Lo que los niños me enseñaron, lo pueden buscar como video BBVA, lo que los niños me enseñaron o lo que aprendí de los niños, y lo van a encontrar, está fenomenal. Ese video que les he puesto es un resumen de unos 4 minutos, existe un video largo, completo de 1 hora, está maravilloso, vale la pena verlo. No logro transmitir a los padres que se den cuenta de la importancia de lo espiritual. Fíjate que es complejo, todavía la parte espiritual es un poco compleja transmitirla, porque existen muchos dogmas de fe y a veces se sienten como atacados o como queriendo... como que pareciera que quieren hacer algo diferente, ¿no? Entonces es un poco complejo, pero la espiritualidad pues, es lo mismo, crear espacios para que se permitan, ¿verdad? Es increíble las respuestas ante la pregunta como estas. Cambia totalmente la dinámica del grupo de niños y te hace reflexionar constantemente. Intervenciones hacemos. Utiliza una técnica que favoreció un grupo increíblemente. Súper bien. Súper bien, súper bien. ¿Qué opina la bioneuroemoción y la psiconeuroinmunología? Bueno, miren, la bioneuroemoción precisamente hoy está más alimentada en la neurociencia y la psiconeuroinmunología definitivamente está aprendiendo nuevas rutas a través de la neurociencia. La verdad es que ahora hay algo que se llama neurocultura y esta neurocultura es empezar a mirar al mundo desde el enfoque que ahora aprendemos de cómo funciona nuestro cerebro. Veo a Silvia que tiene la mano así. ¿Quieres compartir algo, Silvia? Adelante. No te escuchamos, está en silencio. Ahí está, ¿se escucha? Sí, ahí te escucho. Ahí está. Bueno,
no quería irme de la clase sin decirle que hacía muchos años que no me emocionaba tanto en una clase, y tomo muchas clases. Muchas gracias, creo que fue un momento de disfrute enorme, y este instructorado que estamos cursando es para ayudar a los demás, pero qué interesante esto que nos hizo recordar, que es ayudarnos a nosotros mismos primero, o si no, no nos va a salir nada, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ya más expectante a esto de cómo gestionar las emociones, que va a ser lo que más nos va a complicar a la hora de los talleres, especialmente para personas con discapacidad. Bueno, muchísimas gracias, y decirle solamente que yo tengo 26 años de maestra jardinera, y en los programas del nivel inicial ya se hablaba de el momento de la motivación, ¿no? Y no se evaluaban. O sea que por lo menos hace 26 años que yo veo cómo nos resistimos los docentes a cumplir este momento que usted nuevamente nos dijo. Y lo último, en la Argentina se debate mucho sobre la educación emocional. Yo soy una de las que no estaba muy de acuerdo en este enfoque, según el enfoque, porque creo que es peligrosa también en algún sentido, ¿no? Puede ser otra forma de dominación. Ahora, escuché por primera vez el enfoque que usted dice, que es desde los niños, y nosotros más a la escucha. Ahí sí, me encanta y la adhiero. Así que un momento muy liberador. Gracias. Gracias, Silvia. Muchas gracias por compartir. Veo por aquí también que Gonzalo tiene la manita levantada. Gonzalo, gracias. Sí, Carlos, ¿me escuchás? Sí, claro. Ah, bueno. Bueno, primero, muchas gracias. Estoy muy contento por la charla. Bueno, yo soy docente, profesor de física y química, y también bailarín, así que todo esto me reencantó. Una mezcla de emociones. Bueno, primero por un lado eso. Y después hablaste de un libro al principio, El universo de emociones. ¿De quién es? Porque lo quiero leer ya. Es el autor, el doctor Rafael Vizquerra. Rafael Vizquerra. Sí. Universo de emociones. Así se llama. Universo de emociones. Exacto. Bueno, muchas gracias. Gracias, me encantó. Gracias, Gonzalo, gracias. Y aquí también leo a Adriana, que dice que es especialista en Brian Jean, y que la verdad tiene muchos ejercicios para activar las partes del cerebro. ¿Te ha gustado la charla? Gracias. Es para mí un placer saber qué puedo aportar. Muy bien, pues entonces los voy a invitar a los que nos quedamos aquí conectados, si nos acomodamos para una fotico, ¿cómo ven? Una fotito donde aparezcamos todos, y pueden algunos que tienen cerrada su camarita abrirla en este instante, y nos vemos, y nos peinamos, nos acomodamos, nos peinamos, nos ponemos guapos, y pintar una sonrisa para tomar una foto. ¿Okay? Va la primera, listo. 1, 2, 3. Y vamos a tomar la otra de los otros chicos que aparecen en el otro, porque somos bastantitos. Listo. 1, 2, 3. Excelente. Pues muchas gracias. Gracias por estar conectados. Será para mí un placer volverlos a ver en la segunda clase, y les prometo llevar una actividad de escucha fenomenológica. Un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Hasta luego. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Un placer. Chao, Andrea. Chao. Chao, gracias. Chao. Gracias.